noches de Pirua.pe, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy el día 107 de esta cuarentena, 30 de junio, pues ya el presidente Martín Vizcarra ha realizado hoy su conferencia de prensa en el que ha anunciado pues que a partir del día de mañana inicia esta cuarentena focalizada, ¿no? Piura se le ha levantado la cuarentena, la inmovilización social va a ser a partir de las 10 de la noche y vamos a analizar un poco con nuestros invitados esta noche qué sigue después de este levantamiento de la cuarentena, qué sigue en esta normalidad o esta nueva normalidad en la que nos hemos visto expuestos pues después de esta pandemia que estamos todavía atravesando y que todavía, bueno, sigue en el tema de el incremento de casos. Para precisar el día de hoy, 30 de junio, no tenemos sala actualizada de la Dirección Regional de Salud, todavía siguen apareciendo hoy en la sala situacional los datos estadísticos del Ministerio de Salud, que nos menciona que al 30 de junio tenemos en la región 16.056 casos de coronavirus. Sin embargo, pues hasta el 24 de junio, que la Dirección Regional de Salud sí actualizó la sala, nos dio una data de 20.844 casos. Sobre esto, me gustaría que también abordemos esta conversación que tenemos hoy en el panel. Vamos a presentar a quienes tenemos el día de hoy nuestros invitados, el secretario del Colegio Médico de Piura, Cristian Requena, la coordinadora regional de CENEPRED, Mariela Gallo, y el coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en Piura, Víctor Palacios, a quienes les damos la bienvenida a nuestro panel el día de hoy en Pirua.pe, que se transmite también a través de Albricias TV en Paita y Sechura. Muy buenas noches a nuestros panelistas. Estamos un poco retrasados con el tiempo, así que me gustaría, doctor Cristian, empezar con usted esta noche para que nos explique un poco estas diferencias en las estadísticas. Ustedes han emitido hoy un pronunciamiento en el que también muestran la preocupación por la falta de actualización de la sala y que, bueno, que estaríamos todavía expuestos a un rebrote por esta nueva normalidad y la reactivación económica en el país. Muy buenas noches, señorita Prieto, y a señora Gallo y el señor Víctor Palacios que nos acompañan esta noche. Correcto, nosotros hemos venido manifestando como Colegio Médico desde un inicio, desde marzo, una preocupación por una transparencia en la proyección de datos. Nosotros hoy hemos emitido un comunicado en el cual exigimos al gobierno regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Piura, una correcta y oportuna presentación diaria de la información generada, a partir de los datos que están en el sistema de vigilancia epidemiológica. Hemos detectado, primero, que existen datos que no son exactos, no se está colocando el número y el tipo de pruebas aplicadas por día para un análisis de tasa de positividad. Existen días sin reporte en la sala situacional y vamos a tomar algunos días de las últimas semanas. El 30 de mayo, el último día, el penúltimo día del mes de mayo, 13, 15, 25, 26, 27 de junio, no tenemos una información exacta del reporte diario. Y más aún, si nosotros vemos, existen datos, esperamos que sean de tipo administrativo, en el cual colocan en la semana 26 en una columna un número de defunciones y en la columna del costado un número diferente de las defunciones del mismo día. Y ya conocemos, bueno, los datos en los cuales reportaron en algún momento 0 y solo en el Hospital Santa Rosa ese día, el lunes 21, había existido 7 fallecidos en las 24 horas, ¿no? Y esto es lo que no permite tomar correctas decisiones. Lo dijo en su momento la ex ministra Pilar Macetti, lo dijo en su momento la ex ministra Elizabeth Thomas, que necesitamos datos fidedignos, confiables, para poder tomar acciones al respecto. Nosotros, como Colegio Médico, solicitamos a nuestro Comité de Salud Pública ampliado poder tener un análisis de toda esta data, aunque no es confiable, con las limitaciones del caso que existen, poder tener un análisis de la información epidemiológica disponible. Lo hicimos al 8 de junio de las semanas anteriores y los hemos hecho el día de hoy con la data de información, la información que existe posterior a posterior al 8, en cuanto a que teníamos que tomar alguna posición respecto a las acciones que involucran el Decreto Supremo 116-2020.
Y lo que hemos encontrado realmente es que tenemos casi una prevalencia estimada del 12.5% de la región y a la fecha que posiblemente estén infectados. Y eso es un número relativamente alto, en lo cual nos lleva a que las 11 medidas que el gobierno nacional ha tomado en cuanto a esta nueva convivencia social, tengamos que tener énfasis, y mucho de ello también depende de la autoridad regional, de las instituciones públicas y privadas, y de la sociedad civil y la población en general, para no tener un segundo, lo que llaman la segunda ola, o nuevos casos que puedan existir en la región. ¿Cuántos casos, doctor, mencionó? A ver, lo que el sistema de vigilancia permite detectar es entre el 10 al 20% de notificación. Entonces tenemos en ese sistema, tenemos un 80%, que es una cifra estimada de un subregistro habitual en situaciones de epidemia, que tendríamos que, o que no han sido captados por el sistema de notificación, y que en la proyección, en la estimación, tendríamos 12.5% de población infectada. Si estamos hablando de que la región tiene aproximadamente 2 millones, entre 1.800.000 a 2 millones de población, el 12.5% estamos hablando de 250.000 personas infectadas. Esa es la estimación que nosotros hacemos. Doctor, ¿qué implica tener un subregistro en la región teniendo en cuenta este nuevo rebrote que ya se había anunciado incluso desde la Dirección Regional de Salud? A ver, es que tenemos casos infectados, pero que son asintomáticos, por ende no acudieron a un centro de salud o no se hicieron una prueba molecular o una prueba rápida. Tenemos los oligosintomáticos, es decir, casos con sintomatología leve, que aparenta ser un resfriado común, una influenza, y también fueron tomados como otra patología distinta, y de la misma forma no acudieron a un centro de salud y no fueron diagnosticados. Tenemos personas que se han automedicado, y tenemos personas que se han atendido de forma particular o por médicos particulares en su domicilio. Eso ha causado tener un subregistro de la data realmente. Por otro lado, tenemos que los casos positivos, posiblemente mucha de la población ha tenido una segunda, tercera prueba y haya sido introducida en el sistema. Y lo que ha hecho es que no se ha podido discernir, no se ha podido separar por personas, sino por número de pruebas realizadas. Entonces, todo eso causa un subregistro en la información epidemiológica existente, realmente, por un lado. Por otro lado, es que no hayamos tenido el número de pruebas reactivas en el cual garantice semanalmente un control epidemiológico, ¿no? Y por eso tenemos los llamados pseudobrotes, es decir, cuando teníamos pruebas rápidas, cuando el equipo de respuesta rápida sale a hacer controles, tamizajes, la semana siguiente o los días subsiguientes tenemos un número elevado de casos. Eso hace, ¿no?, realmente que no tengamos una data confiable. Existe mucha limitación para hacer un análisis de lo que pueda venir epidemiológicamente, estadísticamente, en estas estimaciones que hemos hecho hacia futuro. Pero de que tenemos una prevalencia elevada, existe. Y a partir de ahí poder dar sugerencias, que lo han hecho en otras regiones como Cusco, es un estudio de cero prevalencia. O sea, realmente saber cuáles han sido los factores de riesgo y cuál es la prevalencia asociado al riesgo por infección por COVID en la región Piura. Creo que es uno de los puntos importantes que la autoridad regional debe plantear en estas etapas de reactivación, poder realmente saber cuál es la prevalencia en la región. Además, en el comunicado ustedes recomiendan una cuarentena focalizada en la región. En base a esto, a las estadísticas de la propia Dirección Regional de Salud, ¿ustedes han realizado algún otro estudio que permita, digamos, determinar en qué zonas podría realizarse esta cuarentena focalizada también en la región? Primero, que la información o las estimaciones que nosotros hemos realizado es un análisis de la información epidemiológica que está disponible en la propia plataforma de la Dirección Regional de Salud. Es en base a la información que ellos proporcionan. Segundo, que nosotros hemos tenido
comunicados, reuniones propias con la Dirección Regional de Salud, en su momento con el gerente de Desarrollo Social, y le manifestamos el sistema de vigilancia epidemiológica que se debía aplicar. Cuando Piura tenía 19 casos y era el distrito de Las Lomas quien tenía aproximadamente 11 casos de 19, propusimos que sea una vigilancia epidemiológica focalizada. En ese momento hablábamos de distritos, que la cuarentena se aplique en el distrito de Las Lomas. En este momento, aplicar ese sistema de focalización por distritos es complicado. Lo que tiene que hacerse dentro del distrito, ubicar cuáles son los sectores, es decir, las zonas, urbanizaciones, asentamientos humanos o las manzanas de un área que tengan los casos positivos, o lo que llamamos zonas calientes, y a partir de ahí tener una aplicación en el primer nivel de atención. Pero para eso tenemos que liberar datos. Muchos de los temas que en su momento reclamábamos es lo que en el Decreto Supremo 116-2020 está el uso de datos abiertos y el registro de información, para saber realmente dónde está y que puedan, desde las autoridades distritales, provinciales y la sociedad civil, apoyar a que este proceso de cuarentena focalizada tenga una intervención exitosa. Vamos a regresar, doctor, después de escuchar también al señor Víctor Palacios, coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Habíamos visto algunos informes de Contraloría que habían anunciado, pues, que no todos los bonos que había emitido el gobierno no habían alcanzado, pues, para los que realmente lo necesitan, ¿no? Había gente que había estado inscritas de extrema pobreza y de pobreza que no habían recibido este bono que había otorgado el gobierno. No sé si desde la mesa de concertación, señor Víctor, ustedes ya tienen esa información, y qué otros proyectos ustedes han venido trabajando desde la mesa de concertación para poder realizar este análisis, no solamente de salud que ha mencionado el doctor del Colegio Médico, sino también desde el tema económico y social. Bien, muchas gracias. Ante todo, buenas noches a los colegas que me acompañan en este panel, a la señora Mariela Gallo de CENEPRED y al doctor Cristian Recrena del Colegio Médico de Piura. Quería empezar diciendo de que a partir de mañana se dice de que termina la cuarentena y empezamos una nueva normalidad. Yo diría que la cuarentena hace ya bastante tiempo que dejó de ser cuarentena acá en Piura. Las razones pasan por un aspecto que tiene que ver con una vulnerabilidad como país y como región. Y que quizás eso no se tomó en cuenta cuando se planteó el 16 de marzo confinar a todos los peruanos y peruanas en una cuarentena que en principio se decía por 15 días y que luego se ha ido prolongando hasta pasar ya los 105 días. Y esa vulnerabilidad es que estamos en un país donde el 70% de la población es informal, y esa informalidad pasa por familias, hogares que viven del día a día. Esa informalidad pasa por familias donde el DNI nunca ha sido un documento que cuente para hacer valer sus derechos ciudadanos. Una informalidad que se ha traducido también en la poca importancia que los diferentes gobiernos le dieron al sistema sanitario. Paradójicamente, el Perú ha tenido 20 años de crecimiento económico, modelo
a nivel de Latinoamérica, superando inclusive tasas de crecimiento a México, a Chile, pero ese crecimiento solo se tradujo en buenas reservas fiscales que nos han ayudado para estar haciendo frente a la pandemia que nos afecta, pero que también no logró resolver estas brechas que he mencionado. Brechas que han hecho del país y de la región muy vulnerable frente a esta pandemia que en términos de gestión de riesgos se denomina un peligro, ¿no? Entonces, frente a un peligro, y si frente a ese peligro tú eres vulnerable, vas a tener un alto riesgo de que este peligro genere un desastre como el que estamos viviendo. Entonces, cuando usted me pregunta el tema de los bonos, entendemos que era necesario poder ayudar a las poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza con un bono que primero fue el bono 360, quédate en casa, luego hubo un bono rural, después ha habido un bono universal, un bono para los independientes, pero que llevaban a que la gente se aglomere en los bancos. Y ahí se ha generado otro gran problema de contagio. El presidente Vizcarra en algún momento, y después de creo que 5 semanas, se dieron cuenta que los mercados eran focos de contagio. Algo que creemos que podía haberse previsto no después de 5 semanas. Y dijo, vas al mercado y compras y de yapa te llevas el virus. Pero también esa yapa se la ha llevado la gente que ha ido a cobrar los bonos. Entonces, creemos que se han dado situaciones que se han podido haber previsto, se han ido corrigiendo en la marcha, pero que quizás en algunos casos esas lecciones aprendidas han sido muy tarde para poder frenar el incremento que ha habido en los contagios, porque paradójicamente, por más cuarentena que ha habido, la curva nunca se llegó a aplanar y siempre ha estado creciendo y como que queda la duda de que si es que efectivamente hemos llegado ya a una meseta o si es una meseta que tiene todavía algunos pronunciamientos de incrementarse hacia arriba y que esperamos que con esta ya oficialmente liberación de la cuarentena, pero que sí se mantiene la emergencia, no se genere esta segunda ola. Confiamos en que, como dicen algunos expertos, que el virus se haya hecho ya menos agresivo, ¿no? Que esté mutando y por consiguiente ya los próximos casos no van a ser tan agresivos. Por otro lado, creemos que es adecuada la estrategia sanitaria que se está planteando para que la gente se atienda desde los inicios de los síntomas en su propia casa para evitar que se colmaten los establecimientos de salud, como hemos visto que ha ocurrido, y que, bueno, y también por parte de la población que tome conciencia de que el Estado no le va a resolver los problemas y que si la persona quiere trabajar, que necesita trabajar, que lo haga cuidándose, porque en la medida que él se cuida, cuida a su familia y cuida también a sus vecinos y a sus clientes. Y para terminar, cuando me preguntabas el tema de los bonos, qué tan efectivos han sido, obviamente por el hecho de que la población peruana es muy informal, no se ha logrado identificar a todos. Por otro lado, también llamar la atención que el sistema de focalización de hogares, el SISFOC, no ha tenido su data actualizada y ahí, bueno, habría que preguntarse
dónde ha estado la responsabilidad, porque el procedimiento para que una familia pueda ser catalogada como en situación de pobreza y extrema pobreza parte desde las municipalidades a través de las unidades locales de focalización y luego es enviada a Lima para su procesamiento y luego esto ya se convierte en una base de datos para que los programas sociales tomen de ahí a los potenciales beneficiarios. Entonces, sabemos que ha habido errores de filtración y de su cobertura, y errores bastante altos que están sobre el 10%, porque nada es perfecto, siempre hay errores más menos, pero en este caso ese más menos ha ido más allá de lo que normalmente debería darse en un sistema de focalización que se maneja técnicamente y que está actualizado conforme avanzan los años. Y esto creo que no ha pasado acá en Perú y por eso tenemos que se ha filtrado gente que no merecía el bono y ha quedado subcoberturada familias que sí merecían recibir este subsidio. Bajo este escenario, don Víctor, ¿en qué debería en todo caso incidirse en esta reanudación de labores y reactivación económica que ha anunciado el presidente? Los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿en qué deberían incidir para precisamente llegar a estos sectores vulnerables? Bueno, o sea, ahí lo que queda, por un lado, es ver cómo se actualiza la base de datos. Ahí las municipalidades son las que tienen la responsabilidad de empadronar a las familias para conocer su situación socioeconómica. Obviamente, con esta pandemia, ya lo ha dicho también el Banco Central de Reserva, el representante del BCR, la pobreza va a subir casi a un 30%, o sea, estamos regresando a los niveles del año 2010. Estamos hasta el año pasado con 20% de familias en situación de pobreza. La situación que nos deja la pandemia va a elevar los niveles de pobreza a 29.5, que son los niveles que el Perú tenía en el año 2010. Entonces ahí hay un gran desafío. Sabemos de que el gobierno está planteando diferentes medidas, Arranca Perú, Reactiva 1, Reactiva 2, van a continuar los bonos, hay un bono de electricidad, parece que se va a entregar un segundo bono, pero creo que lo importante es que la población se cuide, sea responsable. Ahora ya no es el gobierno quien te va a cuidar, eres tú, estás libre para poder salir, pero ten cuidado porque en la calle te vas a encontrar con el virus. Nos quedamos entonces con esta última parte, don Víctor, en la que usted menciona, bueno, hay que reducir el tema de exposición, ¿no? Las personas, hoy día el presidente, por ejemplo, mencionaba que si tú usas mascarilla hay un 1.5% de probabilidad de contagio y instaba, pues, ¿no?, a que puedan usar este equipo de protección como mascarilla, realizar las actividades de lavado de mano. Pero ¿qué otros tipos de gestión podemos hacer en la región para reducir precisamente la vulnerabilidad? Para eso tenemos el día de hoy a Mariela Gallo, es coordinadora regional de CENEPRED. Aquí me gustaría preguntarle y que nos pueda ahondar un poco en este convenio que han firmado con el Ministerio de Salud para realizar también este seguimiento desde su sistema, desde el sistema de CENEPRED y también el seguimiento al sistema de SIS-COVID. Bien, primero, buenas noches a todos los oyentes, buenas noches al panel que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, un saludo primero institucional del CENEPRED a todos ustedes. Bien, en el caso de lo que tú me comentas sobre este convenio, en todas las regiones y sobre todo ahora en las regiones que han tenido mayor incidencia de casos COVID, CENEPRED actualmente viene estableciendo coordinaciones ya y un trabajo articulado con el gobierno regional Piura y dentro del gobierno regional con las áreas claves como es justamente la Dirección Regional de Salud y áreas importantes del gobierno regional para personalizar el sistema de información de gestión de riesgo de desastres
que es un sistema que ya el gobierno regional viene utilizando para poder trabajar los escenarios vinculados a los peligros de origen natural, para ahora vincularlo al seguimiento, monitoreo y control del COVID. Es decir, este sistema nos va a permitir tener justamente escenarios de riesgo actualizados sobre la evolución del COVID y también poder tomar decisiones al respecto. O sea, no es solamente una información geoespacial, sino es una información que nos permite toma de decisiones para poder dar justamente ese salto de no solamente trabajar de manera reactiva, sino también empezar a trabajar acciones de reducción y de prospectiva con respecto a la convivencia con el COVID, como justamente lo decía ayer, hace un rato Víctor. Ya a partir de mañana, el Estado seguirá haciendo su esfuerzo desde el rol que le toca, pero ya el ciudadano también es responsable de lo que tenga que hacer para reactivar su economía y para retomar el control que permita justamente sustentar sus medios de vida, ¿no? Entonces, es un trabajo realmente ahora arduo el que le toca y seguirá tocándole al Estado por su lado, ¿no? Y en ese caso, como les digo, CENEPRED está brindando ya la asistencia técnica. Hemos empezado con Tumbes. Esta semana articulamos ya con el gobierno regional Piura y la DIRESA para empezar a trabajar justamente esta articulación del CIRID con el CISCOVID para trabajar aspectos de toma de decisiones. Y justamente estos aspectos que hablaba el doctor de la prevalencia es un aspecto muy importante que debe ser recogido en este sistema, ¿no? ¿Qué tipos entonces de estudios o diagnóstico han realizado ustedes ya a partir de este convenio que han realizado con MINSA? El sistema de información el sistema del CIGRI tiene mucha información con respecto a aspectos que están vinculados al monitoreo. Por ejemplo, si el SISCOVID tiene la información de los casos COVID, lo que tiene el CIGRIT es justamente información sobre densidad poblacional, tendríamos información sobre dónde están concentrados los puntos de concentración de transitabilidad, inclusive dónde está la población que con carencia o no carencia de servicios como el agua. Mucho hablamos de lavado de manos. ¿Y qué podemos pedirle a asentamientos poblacionales que no tienen ese servicio? ¿No? Entonces, toda esta información es información oficial que está en el sistema, que junto a la información que se genera sobre el seguimiento de los casos COVID, puede permitir generar justamente escenarios de dónde es donde tenemos que concentrar la intervención y dónde es donde tenemos que focalizar ahora acciones no solo reactivas, sino también ya de carácter correctivo, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes ya han identificado algunas zonas o ya tienen algún balance preciso que precisamente ha ayudado a hacer o a recoger este tipo de información para realizar las acciones estratégicas desde el gobierno regional? Porque, bueno, todavía no hemos visto, digamos, esa incidencia todavía al 100% que tienen. Sí, definitivamente ese trabajo con el Ministerio de Salud comenzó en Lima. Ahora lo estamos ya focalizando en regiones como Tumbes y Piura. O sea, este trabajo todavía va a tomar unos días, pero sí es la idea tener en el corto plazo estos escenarios claros para la región y para distritos o áreas muy focalizadas donde hay que tener una intervención más allá de lo reactivo, ¿no? ¿Y usted cree que se está realizando todo este aprovechamiento precisamente de estas estadísticas y esta información que usted me menciona por parte del gobierno regional para realizar las intervenciones contra el COVID? Asumamos una situación de contexto, es que realmente las entidades públicas han estado interviniendo en una situación de emergencia. Creo que a partir de mañana justamente ya tienen la posibilidad de no solamente continuar focalizados en la emergencia, sino ya empezar a hacer un trabajo más estratégico. En ese caso creo que no se puede desmerecer los esfuerzos. Definitivamente esta pandemia nos ha cogido a todos, al Estado y a los ciudadanos, con total desconocimiento de muchos elementos para enfrentarlo. Que definitivamente pudimos haber hecho las cosas mejor. Sí, hay muchas lecciones aprendidas, pero esas lecciones aprendidas no se quedan solamente en eso, se tienen que hacer correctivas y hacer trabajo diferenciado a partir de este mes que viene, porque ya no vamos a estar solo en emergencia, tenemos que empezar a hacer otro tipo de intervenciones también como Estado.
Doctor Cristian, me gustaría que a partir de estas intervenciones que han realizado nuestros otros panelistas, nos comente ahora esta nueva normalidad o este nuevo escenario después de la culminación de la cuarentena aquí en Piura, ¿no? Porque ya entendemos que hay una cuarentena focalizada, pero que Piura todavía no puede volver, digamos, puede volver a las calles, puede volver a esta reactivación. ¿Cuál es el escenario, en todo caso, que ustedes como colegio médico han proyectado en Piura? Y teniendo en cuenta, número uno, el tema de la pobreza y también teniendo en cuenta el tema de lo que nos ha mencionado hoy día, que hay datos, hay información estadística, hay información que está en el sistema, pero que deben tener y tomarse en cuenta para que las autoridades regionales puedan hacer la toma de decisiones. Bueno, primero, expresar nuestra profunda preocupación por los indicios del incremento de factores de riesgo que involucra esta reanudación de actividades. Segundo, creo que saludar lo que dijo la señora Gallo en cuanto a al escenario de riesgo y toma de decisiones, al estudio que van a realizar, que va a permitir tener acciones de prospectiva, ¿no? Acciones de reducción. Creo que eso es uno de los puntos que como colegio nosotros hemos propuesto. Ya en otros países, España está haciendo estudios de seroprevalencia. En el Perú, Cusco, repito, es una de las regiones que ya tiene un análisis de un estudio de seroprevalencia, es decir, saber o estudiar cuál es la distribución de esta enfermedad de una manera indirecta, qué porcentaje de la población tiene anticuerpos frente al virus SARS-CoV-2. Y en ese escenario, en esos dos escenarios en cuales somos conscientes de la necesidad de la reanudación de actividades, lo que queda es la incidencia en las medidas de prevención. Lo que estableció la Organización Mundial de la Salud en cuanto al uso de la mascarilla, debemos hacer una acotación. Hemos dado a conocer que mucha de la población lo que utiliza son mascarillas artesanales, por llamarlas así. En su momento, por recursos económicos, o no pueden comprar las mascarillas en la frecuencia que se necesita. Han cogido una tela y han realizado sus mascarillas sin las indicaciones que establece el propio Ministerio de Salud en cuanto al riesgo de transmisión y contagio. Lo segundo, el distanciamiento social. Creo que debemos incidir en que no sea menor de 1 metro, ideal 2 metros, ¿no? El lavado frecuente de manos, ¿no? Y aquí es un punto que hago hincapié en lo que han expuesto, ¿no? El nivel de pobreza, el recurso hídrico, el acceso al recurso hídrico que tiene la población es básico, ¿no? Para poder esta medida de prevención y vigilancia o de acción pueda ser realizada. El alcohol gel es un suplemento, pero nosotros sumamos 2 puntos importantes. El mensaje de quédate en casa creo que es saludable en cuanto al aislamiento social, pero también creo que dentro del plan comunicacional de la región faltó el hecho de que si se presenta síntomas, debería acudir a un establecimiento de salud. Muchos de los certificados médicos de función en domicilio por COVID es porque el hecho, o quizás el mensaje no fue entendido. Muchas de las personas adultas mayores, personas vulnerables, con capacidad, el hecho de quedarse en casa, fallecieron ahí. Y no solo en Piura, a nivel nacional, la noticia de que descubrieron los vecinos que los adultos mayores ya no salían de su domicilio y fallecían en su propio domicilio. Entonces, creo que debemos insistir en ese mensaje. Es el cuarto que consideramos nosotros, es ante la presencia de síntomas acudir a un centro de salud y que sea un profesional de la salud que pueda evaluar y tomar decisiones. En cuanto al tratamiento, porque de acuerdo al estadio de la enfermedad, de acuerdo a la fase de la enfermedad, es el manejo farmacológico que se debe establecer. Nosotros, los médicos, no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Y uno de los puntos que he visto por redes sociales es que la receta que recibió tal persona, también yo puedo tomarla como propia sin considerar los propios factores de riesgo y comorbilidades que tienen las personas y sin tener en cuenta también que la fase de la enfermedad es distinta para cada uno, ¿no?
Y el quinto punto es el tema de la automedicación, ¿no? Es decir, desde el llamado de nuestras autoridades de la región a incentivar un uso racional, un uso consciente, basado en evidencia de los medicamentos que están indicados para el tratamiento de COVID. Y específicamente, y lo que hemos visto, el tema de la ivermectina, ¿no? Creo que espero yo que no con fines políticos, se ha proliferado el uso de la ivermectina de uso veterinario. En regiones del país como Iquitos, como Loreto, tenemos 2 casos reportados con riesgo, con secuelas por el uso de la ivermectina inyectable en seres humanos, ¿no? Que no hemos visto acá se ha usado la ivermectina de uso veterinario, ¿no? Por administración oral, sin indicaciones. Estamos repartiendo ivermectina, ¿no? Sin una indicación médica. Realmente no sabemos el grado de toxicidad, ¿no? Lo que puede causar es una deposición en líquidas o diarrea, pero creo que debemos basarnos siempre de una forma científica, de medicina basada en evidencia. En ese contexto, en general, el uso luego de la dexametasona, ¿no? O de medicamentos que son de administración hospitalaria, que, como le dije en un inicio, una de las causas de su registro es el tratamiento en casa, es que medicamentos que son de uso de hospitalario deben usarse en el segundo nivel de atención, que son los hospitales, ¿no? Pero, entre paréntesis, el temor de la población de ir a un hospital, ¿no? Porque ahí ya están todos contagiados o ya no van a salir vivos del hospital, es también una variable que se debe estudiar. En general, creo yo que debemos hacer incidencia en un plan de comunicación, pero no solo aquí, y lo dije, no solo aquí, ya depende de las autoridades, ¿no? Regionales, provinciales y distritales. Creo que las instituciones deben aportar mucho porque ellos van a aperturar sus establecimientos en esta reanudación económica, y también es responsabilidad de la población de poder asumir, ¿no? El riesgo de transmitir, por un lado. Si tengo síntomas, no salgo de mi casa, porque existe el alto riesgo de yo poder transmitir la enfermedad, ¿no? Y en la gran medida de lo que cabe, la posibilidad en las siguientes semanas disminuir el riesgo de contagio. O sea, mientras más distancia pueda tener el distanciamiento social, y si es posible guardar cuarentena, ¿no? O salir para causas justificadas, ¿no? Creo que va a ayudar la población a que los casos y esta presunción que nosotros hemos hecho, esta estimación de una segunda ola, de nuevos casos, sea lo menor o tenga un menor impacto posible en la población, en el sistema sanitario, en la economía regional y del país. Doctor, cuando usted menciona la entrega de ivermectina, que espera que no sea con fines políticos, como menciona, ¿quiere decir que esto no debería ser masificado como lo está haciendo, por ejemplo, las municipalidades? E incluso hemos visto la municipalidad de Paita que entrega este medicamento como preventivo, ¿no? No sin ningún tipo de seguimiento médico. Parte del informe de nuestro Comité de Salud Pública en Piura, pero también lo han dicho el Comité de Salud Pública Nacional, el Colegio Médico, los expertos que han emitido opiniones en cuanto a la directiva del gobierno nacional, es que no existe la acción de prevención de la ivermectina, ¿no? Que sí tiene, o se ha visto, que tiene una acción en las fases iniciales de la enfermedad. Eso lo han expresado los expertos en la materia. Pero lo que hemos notado es que pasamos de que entreguen, por un lado, ivermectina a los establecimientos de salud a entregarle quizás directamente a la población. En algunos casos, ¿no? Por ser de uso veterinario, combinados con la leche, y entregarle las jeringas directamente. ¿Bajo qué criterio le estamos entregando a la población? Lo que hemos hecho es incentivar la automedicación según sustento científico. Entonces, el decano del Colegio Médico, ya en la plataforma de defensa civil del gobierno nacional, expresó la preocupación hacia las autoridades en que, correcto, podemos entregarla al centro de salud para que sean los profesionales
que de acuerdo al criterio clínico puedan ellos evaluar la necesidad o no, o el riesgo, ¿no? Más aún, ahora que hemos consultado los establecimientos de salud que están contando con ivermectina en solución en gotas, ¿no? O sea, la necesidad de entregarle directamente a la población sin un control, sin saber realmente si ha sido efectivo o no. ¿Cómo vamos a determinar si le entregué 7.500 dosis hoy día a unas personas, si realmente tuvo un uso adecuado, racional, si tuvo efectividad? Para luego estar diciendo, sí, nosotros entregamos tantas dosis y por eso la población se curó, creo que es irresponsable de esa parte. Y ese es, creo que uno de los últimos puntos que está en nuestro pronunciamiento del día de hoy, hacer el uso racional y con un sustento científico. Bien, muchísimas gracias, doctor, por sus alcances. No sé si de repente los otros panelistas tienen algunas últimas acotaciones, se nos acaba ya el tiempo de la entrevista. Algo que sí me gustaría preguntarles, bueno, a los tres, es en qué debería en todo caso ahora en un corto plazo incidir los gobiernos locales y los gobiernos regionales, porque, bueno, entendemos que ellos son, ¿no?, los de primera mano, los que de primera mano, en primera instancia, van a tener que intervenir mucho más allá del gobierno central, que ya ha venido haciendo un esfuerzo mayoritario, ¿no?, durante este estado de emergencia. Bien, yo quisiera recomendar la importancia de la articulación entre el gobierno regional y los gobiernos locales y entre el gobierno regional con las instancias de sociedad civil, en este caso con los colegios profesionales, con el colegio médico y en la misma medida también al gobierno provincial. Una de las cosas que se ha notado en el caso de Piura es que no ha habido mucha articulación entre la instancia regional y la instancia local y eso nos ha debilitado más como región para enfrentar la pandemia. Sí. Bueno, por mi lado, me adelantó Víctor en el tema de articulación. Creo que ese es un tema que inclusive es una lección aprendida. Se ha podido ver que todavía nos cuesta articular. Pero adicionalmente a eso, yo quisiera traer a cotación el aprendizaje que nos dio el niño costero. Que el gobierno regional y los gobiernos locales tienen que entender que ahora nos toca recuperarnos. Nos toca recuperarnos y nos toca realmente generar toda una serie de acciones para convivir con el virus. El virus no se acabó. El virus sigue acá, en la región y en el país. En ese caso, estamos, digamos así, en un proceso de reconstrucción. Y esta reconstrucción es local. Y es responsabilidad del gobierno regional y de los gobiernos locales liderar, porque la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo lo dice. Ellos son los responsables directos de ejecutar este proceso de reconstrucción. Entonces, no estemos esperando que el nivel central venga a darnos las recetas de cómo nos vamos a recuperar. Creo que ese es el reto a partir de mañana. Bien, doctor, no sé si tiene algunas últimas acotaciones. Sí, creo yo que la sociedad civil ha dado ejemplos de poder apoyar, lo ha hecho el arzobispo de Piura y varios de los párrocos, la Cámara de Comercio de Piura y varias organizaciones de los colegios profesionales y ONGs en cuanto a poder apoyar a afrontar la emergencia sanitaria. Creo que me sumo al pedido de articulación. Creo que es uno de los puntos en cuales necesitamos que nuestra autoridad regional y las autoridades de turno puedan convocar a las organizaciones que puedan apoyar. El Consejo Regional de Salud es uno de los puntos centrales que conglomeran a organizaciones, no solo al colegio médico, al colegio de enfermeras, colegio obstetras, de químicos farmacéuticos, de universidades. La parte académica está dentro del Consejo Regional de Salud y la sociedad civil propia con las organizaciones como Foro Salud y otras ONGs que participan. Entonces creo que el llamado a la articulación a partir de este momento en el cual la convivencia social y quizás las nuevas acciones que la población va a tomar, es necesario hacer un corte, tomar las cosas, las lecciones aprendidas, la experiencia, las cosas buenas o malas que se han hecho y programar acciones hacia adelante.
Muchas gracias. Bien, muchas gracias para ir entonces haciendo un resumen de toda la información que hoy día nos han brindado nuestros panelistas. Bueno, el Colegio Médico hoy ha emitido un pronunciamiento, genera el tema de la preocupación por esta segunda ola que se ha proyectado, ¿no? Y además del subregistro, un 80% de subregistro que, bueno, podemos verlo en la falta de actualización de las salas y en la falta de, digamos, datos estadísticos que nos ayuden a tener un registro actualizado para, en este segundo escenario, en esta nueva normalidad, realizar las acciones que deberían tomarse desde el gobierno regional. Y esta articulación que ellos han mencionado el día de hoy, que creemos que también es importante desde los gobiernos locales, el gobierno regional, pero también por parte de la población, quienes van a jugar un rol importante en realizar y en seguir estas medidas de prevención que hemos venido siguiendo. Estas 11 indicaciones que ha mencionado el Colegio Médico: el lavado de manos, lo que ya mencionó también el presidente Martín Vizcarra, el uso de las mascarillas y el distanciamiento social, creo que van a hacer también que esta segunda ola tenga estadística de menores números de contagio, ¿no? Esperamos que sea así y además que no solamente esta reactivación económica sea, digamos, esperada desde el gobierno central, sino también desde los gobiernos regionales, pues hoy en la mesa de concertación nos alerta de un 30% de pobreza en incremento aquí en la región. Bien, estas fueron algunas de las informaciones que nos han brindado hoy nuestros panelistas en nuestro conversatorio de hoy. Nos acompañaron entonces el secretario del Colegio Médico de Piura, Cristian Requena, la coordinadora regional de CINEPRED, Mariela Gallo, y el coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en Piura, Víctor Palacios, a quienes damos las gracias por haber aceptado esta entrevista y poder compartir con nosotros y con la población estas estadísticas y estas experiencias que tienen desde sus grupos y desde sus instituciones, ¿no? Muchísimas gracias también a nuestros seguidores que han estado conectados a pirua.pe y que se transmite pues a través de Albricias TV en Paita y Sechura. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por participar de este panel. Con nosotros será hasta el día de mañana. Tengan ustedes muy buenas noches.